Rol 14.720, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las frases solo y cuando lo interpusiera el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente, contenidas en el artículo 277, inciso segundo del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 9 de septiembre de 2023, Adelante, señor relator. doña Marieli María Eliana Manríquez González requiere inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las frases solo y cuando lo interpusiera el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente, ambas contenidas en el artículo 277, inciso segundo del Código Procesal Penal. Para que ello produzca sus efectos en la causa que individualiza sustanciada ante el Juzgado de Garantía de Parral, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes y actualmente pendiente en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Talca por recurso de hecho bajo el rol 1327-2023. El artículo 277 cuestionado determina que en los casos que el juez de garantía excluya prueba de la autoapertura de juicio oral por provenir de actuaciones o diligencias declaradas nulas o por prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales, ello solo será susceptible de apelación por parte del Ministerio Público. En cuanto a la gestión judicial en que incide el requerimiento y al conflicto constitucional sometido a resolución de esta magistratura, consigna a la requirente que ante el segundo juzgado de garantía de Parral se siga en su contra procedimiento ordinario de acción penal pública por los delitos de usurpación, alteración y destrucción de deslindes y daños en autos caratulados Gustavo Malicet Sepúlveda con Marieli Manríquez González. Explica la actora que con fecha 31 de agosto de 2023 se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio oral. En dicha audiencia, su parte solicitó la exclusión de testigos ofrecidos por el Ministerio Público por resultar sobreabundantes y haber sido ofrecidos con meros fines dilatorios, solicitudes a las cuales el juez de garantía no accedió. Señala que el Ministerio Público ofreció 38 testigos para que todos expusieran sobre los mismos hechos, a lo que el tribunal accedió y por ende denegó la solicitud de exclusión impetrada por su parte. Alega que en este caso el juzgado de garantía sin mayor fundamentación razonó que como la carpeta investigativa era muy grande, no parecía excesivo que declarasen 38 testigos sobre los mismos hechos sin justificarse de modo alguno la pertinencia de sus declaraciones o la diferencia sustancial entre lo que pudiesen declarar unos y otros. Destaca además la requirente que 21 de estos testigos son testigos institucionales de carabineros y de las policías de investigaciones. Ante lo resuelto, su parte dedujo recurso de apelación con fecha 5 de septiembre de 2023, el que fue declarado inadmisible, aplicando al efecto el juez precisamente el artículo 277 en las partes cuestionadas de inaplicabilidad. Frente a aquella circunstancia, la actora con fecha 9 de septiembre de 2023 interpuso ante la Corte de Talca recurso de hecho, el cual se encuentra pendiente de proveer acorde con la suspensión del procedimiento decretada por la segunda sala de este Tribunal Constitucional con fecha 29 de septiembre de 2023, conforme rola foja 66. Como conflicto constitucional en síntesis, alega la parte requirente que la aplicación del artículo 277, inciso segundo del Código Procesal Penal en las partes impugnadas es absolutamente contrario a la Constitución Política de la República, vulnerando lo dispuesto en el artículo 19, número 2 y número 3 de la misma, así como también vulnerando el artículo octavo, número 2, letra H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en vinculación con el artículo quinto constitucional. El precepto cuestionado, en cuanto determina la imposibilidad de la defensa de poder apelar la no exclusión de la prueba ofrecida por el Ministerio Público, importa la infracción del artículo 19, número 3, inciso sexto constitucional, vulnerándose el debido proceso al concederse el derecho a apelar únicamente al Ministerio Público y no a los demás intervinientes del proceso penal, además de afectar el derecho a la defensa y a rendir prueba, a la tutela judicial efectiva y a impugnar resoluciones judiciales ante un tribunal superior, en circunstancias que además el recurso de apelación es la vía general de impugnación contra las resoluciones del juez de garantía. Alega la actora que la norma impugnada priva a la defensa de recurrir sobre las exclusiones solicitadas, afectando así su derecho a una adecuada defensa y a un justo y racional procedimiento, agregando que en la especie se ve afectada la igualdad de armas entre los litigantes y el derecho al recurso.
Agrega que en el caso concreto la imputada se ve afectada en su derecho a defensa material si es que puede significar resultado decisivo para el resultado del proceso el que se admitan 38 testigos para la prueba de cargo, lo que estima abusivo en relación con el tipo de delitos perseguidos y la contienda de dominio previa existente entre las partes del proceso. Se está intentando zanjar, indica una cuestión de dominio utilizando recursos públicos en contra de la requerente imputada de más de 70 años que busca defender sus derechos y añade a foja 6 que el Ministerio Público no ha actuado con objetividad en este caso y ni ha pretendido la búsqueda de la verdad, sino que ha utilizado los medios puestos a su disposición para zanjar una cuestión civil en desmedro de los derechos de la defensa. Finalmente, se afirma el derecho la infracción del derecho al recurso contenida en el artículo 8, letra H, de la Convención Americana de Derechos Humanos. El requerimiento fue acogido a trámite y fue declarado admisible por la segunda sala de esta magistratura constitucional conforme consta en resoluciones que rolan a fojas 66 y 101. Conferió los traslados de fondos a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión judicial invocada. Fueron formuladas observaciones al nivel o dentro del plazo legal por parte del Ministerio Público, solicitando en presentación de fojas 111 y siguientes el rechazo del requerimiento en todas sus partes. Expresa la Fiscalía que no se aprecia en el caso particular de qué modo podría afectarse el debido proceso o el derecho a defensa máxime cuando la hipótesis del artículo 277 del Código Procesal Penal no es aplicable a este expediente, sino solo a la exclusión de pruebas ofrecida por el Ministerio Público y solo por la exclusión de pruebas conforme a la hipótesis del inciso tercero del artículo 276, esto es, cuando se trate de pruebas provenientes de actuaciones declaradas nulas o que se hubieran obtenido con inobservancia de garantías fundamentales. En los demás casos, la regla admite la exclusión de pruebas de las partes, como en el caso de impertinencia o de sobreabundancia. El artículo 277 no considera el recurso de apelación para ninguno de los intervinientes, quienes en este punto se expresan entonces se encuentran en perfecto plano de igualdad. No obstante que la carga de probar los extremos de la acusación es siempre del Ministerio Público, agregando que por medio del requerimiento de inaplicabilidad en estos casos lo que se persigue es la creación de una norma que consagre un recurso que la ley no contempla, que consistiría en una apelación frente a la no exclusión de pruebas de la Fiscalía a solicitud de la defensa, ampliando así el paso el ámbito de las competencias de las Cortes de Apelaciones, lo que requiere ley orgánica constitucional. Se añade que no se puede, vía inaplicabilidad, buscar crear un recurso procesal que la ley no franquea a ninguna de las partes en juicio, tomando en consideración además que la apelación no es un recurso de aplicación general en el juicio penal y sin perjuicio del derecho de la parte a recurrir de nulidad respecto de la sentencia definitiva. En consecuencia, en el caso particular, estima el Ministerio Público, no se genera infracción al artículo 19, número 2 ni número 3 de la Constitución Política. Con fecha 20 de noviembre de 2023, a foja 122, fueron traídos los autos en relación y se anunciaron en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes. Es cuanto puedo exponer, señor presidente. Gracias, señor relator. Damos inicio a los alegatos en el siguiente orden y minutos. Por la parte requerente, alegado don Esteban Nicolás Urbina Troncoso, hasta por 10 minutos. Buenos días, con la venia de su señoría excelentísima, legal en el presente requerimiento y alegato. El abogado Esteban Nicolás Urbina Troncoso, por la requiriente doña Mariela María Eliana Manrique González, en auto rol 14720-23, solicitando desde ya que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 277, inciso segundo del Código Procesal Penal, en particular sobre las frases solo y cuando lo interpusiera el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. Por cuanto, a nuestro juicio, la aplicación concreta de dicha norma en la contienda penal resultaría inconstitucional. Fundo mi alegato en los siguientes argumentos de hecho y de derecho. En primer lugar, su señoría excelentísima, a modo de contexto. En el antes juzgado de garantía de Parral se están investigando 3 delitos en contra de mi representante: el delito de usurpación, el delito de alteración de lindes y el delito de daños. Todos esos delitos habrían ocurrido en el mismo lugar, que es un terreno en disputa hace más de 13 años entre los denunciantes y mi representante. Ese es el contexto. En audiencia preparatoria, tal como lo dijo el relator, del 31 de agosto del año 2023, el Ministerio Público, para probar exactamente los mismos hechos, tal como da cuenta el auto de apertura, ofreció a 38 testigos dentro de los cuales 21 testigos son testigos institucionales. O sea, para hablar exactamente de los mismos hechos que habrían ocurrido en 3 fechas distintas, pero que ocurrirían exactamente en el mismo lugar, se ofrecieron 38 testigos. Ante ese ofrecimiento, esta parte solicitó la exclusión de los testigos por resultar sobreabundantes y por haber sido incorporados con meros fines dilatorios.
Ante esa solicitud, el juzgado de garantía, el juez de garantía en este caso, la rechazó y dictó el auto de apertura. Tal como lo dijo el relator, esta parte interpuso recurso de apelación, se declaró inadmisible y posteriormente se interpuso recurso de hecho y eso constituirían las gestiones pendientes. Eso sería a modo de contexto. Luego, recalco, los hechos habrían ocurrido en un terreno en disputa hace 13 años en contiendas civiles y actualmente en una causa de dominio que se encuentra en estado de apelación. Luego, respecto al recurso de inaplicabilidad, eh, de aplicarse el citado artículo 277, inciso segundo del Código Procesal Penal, haría inviable, obviamente, dicho recurso, por cuanto dicha norma impide a la defensa interponer algún recurso por sobre el auto de apertura y también lo circunscribe a determinadas causales. Por tanto, dicha norma consagra el derecho al Ministerio Público de recurrir y de revisar una decisión frente, o sea, ante un tribunal superior, ante segunda instancia, más no así ante la defensa. Eso a nuestro juicio es arbitrario e inconstitucional. Esto afecta directamente el derecho a nuestra defensa y consagra un proceso injusto y arbitrario. No hay igualdad de armas si solamente una de las partes puede solicitar la revisión de un auto de apertura y la otra no. Luego, sobre los requisitos de este recurso, obviamente se examinaron al hacer la admisibilidad del mismo, pero me quiero detener en el más importante. Es que la aplicación de esta norma resulte decisiva en la resolución del asunto y paso a explicar por qué. Su señoría, excelentísima. Si se acoge este requerimiento de inaplicabilidad, el recurso de apelación puede ser declarado admisible y por ende se entraría a revisar la decisión del juez de garantía de haber admitido 38 testigos para que depongan exactamente sobre los mismos hechos sobre estos delitos contra mi representada. Por ende, se examinará si esto cumple con la norma, con el artículo 276 del Código Procesal Penal o no. Luego, la importancia material de esto, y es lo que nos motiva a interponer este recurso, este requerimiento, es que se produce un agravio a la defensa en los siguientes términos. No es lo mismo que una defensa, una persona de 70 años que lleva 13 años disputando el dominio con sus vecinos, entre comillas, porque no son colindantes, pero sí son terrenos que entran en conflicto en determinados puntos, que lleva más de 13 años pagando abogados, estudios jurídicos, etcétera, enfrentar un juicio, un juicio penal con 38 testigos que declararán exactamente lo mismo versus un juicio contra 5 o 10. No es lo mismo preparar 38 contraexámenes y exámenes que 5 o 10. No es lo mismo el tiempo que invierte y los recursos que tiene el Ministerio Público, porque el Ministerio Público se financia con recursos públicos y tiene personal para aquello, que el de mi representada, que es un particular que está ejerciendo su derecho a la defensa. Dicho sea de paso, el abogado de los denunciantes es el hijo del mismo denunciante principal, por ende ellos tampoco incurren en estos gastos y en este tiempo, no así es la situación de mi representada. Creemos que el Ministerio Público, a través del cansancio y a través de la repetición de su teoría del caso, pretende persuadir y obviamente convencer, lo que es absolutamente legítimo, al Tribunal Oral en lo Penal de su teoría del caso. Luego, en el caso en concreto, como ya dije, ¿y por qué era importante el tema de los delitos? Porque tanto el delito de usurpación como alteración de delincuentes como de daños ocurren en un lugar que está en disputa civil hace 13 años. Por ende, se intenta zanjar una cuestión civil en sede penal. Por ende, eso se zanjará principalmente revisando registro conservatorio de los determinados inmuebles y la historia registral de cada uno. Y por eso la carpeta tiene 2.800 páginas. Es porque se han repetido una y otra vez estos registros conservatorios. Entonces, a nuestro juicio, y es lo que funda nuestro recurso de apelación, y por qué queremos acceder también a ese recurso de apelación, es para que se revise si es pertinente o no que esos 38 testigos van a declarar sobre cosas que digan relación con el asunto en cuestión y si va a ser o no decisivo. Luego, sobre la norma, sostenemos que vulnera el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, el cual señala en su inciso segundo que ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, y el 19, número 3, el cual garantiza a todas las personas la igual protección en el ejercicio de sus derechos. Por último, el derecho al recurso se encuentra garantizado en el artículo 8, número 2, letra H de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual señala que las partes tienen derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Habla de fallo, no habla de sentencia definitiva. Concluyendo mi alegato, su señoría excelentísima, solicito se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad señalado, en particular sobre las frases solo y cuando lo interpusiera el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente, este es el artículo 277 del Código Procesal Penal, por cuanto a nuestro juicio por lo señalado, la aplicación concreta de dicha norma en el proceso penal resulta inconstitucional y afecta los derechos señalados. Gracias, señor abogado. Por el Ministerio Público, alega don Pablo Campos Muñoz, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego en representación del Ministerio Público para que se rechace en todas sus partes este requerimiento de inaplicabilidad.
Y más allá de lo que ya se plasmó al evacuar el traslado por escrito, estimo necesario hacer presente y precisar que aquí se está solicitando la inaplicabilidad de algunas frases del artículo 277 del Código Procesal Penal en una situación muy puntual. Y, como se ha escuchado, es la pretensión del requerente, defensa en un proceso penal seguido ante el juzgado de garantía de Parral, en orden a poder apelar de la negativa del juez de garantía a excluir prueba ofrecida por el Ministerio Público en la audiencia de reparación de juicio oral. Sus señorías, esto se diferencia totalmente de otros múltiples casos conocidos por este excelentísimo tribunal, donde el escenario era distinto, donde son las defensas a las cuales les habían excluido pruebas, respecto de lo cual no podían apelar. En una situación así, es muy probable que ni siquiera el Ministerio Público estaría presente en el Estado defendiendo la aplicación de la norma en un escenario como el que acabo de escribir. Pero esto es muy distinto. Aquí el escenario es distinto. La defensa estima, como se ha escuchado, que prueba ofrecida por el Ministerio Público, prueba testimonial, resultaría sobreabundante. Y es por eso que ha tratado de que se excluya la prueba, a lo cual el juzgado de garantía se negó. Hago presente que se trata de delitos de usurpación de predio, de alteración de deslinde y delito de daños, que implica obras, corrimiento de cerco, destrucción de cerco, cometidos en distintos momentos. Esto implica también la superposición de deslindes. Y, por supuesto, se comprende que son materias del todo complejas al momento de resolver, y es por eso que la Fiscalía ha estimado pertinente el ofrecimiento de toda esa prueba para poder acreditar la existencia de estos ilícitos. Entonces, se dice por el requerente que está acá afectada la igualdad ante la ley, el debido proceso. Pero eso no es así, señoría, puesto que en una hipótesis como la que nos trae este requerimiento acá a Strauss, ninguno de los intervinientes puede apelar de la negativa a excluir prueba del otro. Y en ese plano, todos los intervinientes están en la misma posición. Ninguno tiene ese derecho. El legislador ha establecido la posibilidad de que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 276 y 277, que se pueda apelar de la exclusión de pruebas. De hecho, el artículo 276, inciso final, dice que todas las demás pruebas dice que pasarán al juicio oral. Por lo tanto, solamente la excepción sería la exclusión de pruebas y que es apelable en determinadas condiciones. Pero aquí estamos en un escenario totalmente distinto. Aquí no estamos frente a la imposibilidad de una parte de la defensa, en este caso, de ofrecer pruebas. Él pudo ofrecer toda la prueba que estimara pertinente. No está en juego el derecho a defensa, no está en juego el derecho de la defensa a ofrecer pruebas. Y en ese escenario, entonces, señorías, es evidente, a nuestro juicio, que el reclamo se plantea como abstracto, porque se plantea un reclamo totalmente desapegado del caso concreto, donde, reitero, lo que se pretende por la defensa es apelar de la negativa a excluir prueba de otro. Y toda la argumentación, si uno lee este requerimiento, gira en torno a ese escenario, que no corresponde al escenario actual. La foja 7, por ejemplo, ¿qué dice? El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar ante la exclusión de pruebas y la defensa no. Y eso es cierto, pero ese no es este caso. Aquí hay una gran diferencia entre la exclusión de una prueba y la negativa a excluir prueba de una contraparte. Se dice también en la misma foja 7 de este requerimiento, ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Aquí, señorías, no hay ninguna diferencia arbitraria. Ninguno de los intervinientes, ni el Ministerio Público, ni la defensa, ni un querellante, pudiera apelar de la negativa a excluir prueba del otro. En la misma foja se dice claramente que el ente acusador tiene más derechos que la defensa. En este escenario, señorías,
de este requerimiento, el Ministerio Público no tenía tampoco la posibilidad de haber apelado o haberse tratado de apelar de la negativa de excluir pruebas ofrecida por la defensa. Se hace también referencia a la Convención de Derechos Humanos. Se dice que la posibilidad de apelar se encuentra exclusivamente radicada en el Ministerio Público. Y eso no es efectivo, reitero, en el escenario que plantea este requerimiento de inaplicabilidad del caso concreto. Porque tampoco el Ministerio Público efectivamente pudiera haber apelado de la negativa de excluir pruebas. A Foca 8 se hace referencia a un precedente de este excelentísimo tribunal, pero si uno lee con detención esa referencia, también se refiere a un caso donde a la defensa se le había excluido prueba que pretendía apelar, a lo cual se le impedía el artículo 277. Entonces, señorías, estimando haber dejado suficientemente en claro las diferencias de este caso con otros conocidos previamente por este excelentísimo tribunal, es que estimamos que este requerimiento tiene que ser rechazado. Pero finalmente hago presente que el requerimiento de inaplicabilidad contemplado en el artículo 93, número 6 de la Carta Fundamental no puede ser la vía utilizada para crear un recurso que no existe para nadie en el proceso penal. Si la defensa estima que debiera contarse con un recurso de apelación para aquel caso en que se deniegue la solicitud de exclusión de prueba de otros de los intervinientes, de sus contrapartes, estamos en presencia de un tema de ley ferenda. Pero no es la vía y no puede ser considerada la vía este requerimiento, esta acción que concede la Constitución, porque tiene un fin distinto de inhibir la aplicación de una norma que pueda producir efectos inconstitucionales, pero no puede ser utilizada o pretender ser utilizada como una jurisdicción positiva que genere, a partir de una decisión de este excelentísimo tribunal, la existencia de un medio ordinario de impugnación procesal que no existe en la actualidad. De manera tal que en mérito de todo lo que he puesto, solicito se rechace este requerimiento. Gracias, señor abogado. Consulto a los ministros si tienen ministros si tienen algunas preguntas que realizar a los abogados de las partes. No habiendo preguntas, se da por terminada la vista. Buen día. Buenos días.